A lo largo de estos últimos meses hemos dedicado algunos momentos a hablar de Santa Teresa de Lisieux. Estábamos en su año jubilar, hemos tenido la oportunidad de tener diversos ponentes que nos han ido ilustrando sobre distintas facetas o distintos aspectos de su espiritualidad. Recuerdan también al padre Secundino Castro. A pocos meses para cerrar el jubileo, en torno a la figura de esta santa, el Papa Francisco nos ha regalado una exhortación apostólica. Para hablar de ella y un poco para rematar y recoger todo lo que se ha vivido a lo largo de este año, tenemos el gusto de tener esta noche a don José María Alsina Casanova. Don José María, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias una vez más por haber acudido a... Muchas gracias a vosotros por invitarme. Es el superior general de la Hermandad de los Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y también es un buen conocedor de ¿Por qué esta cercanía? ¿Por qué esta especie de dedicación que ha tenido por la figura de Santa Teresita, José María? Nuestra hermandad tiene como un elemento fundamental y como especial maestra, ¿no?, y protectora a Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no?, porque nuestro apostolado está de alguna manera encaminado a dar a conocer el amor del corazón de Cristo, ¿no?, lo más importante de nuestra vocación como sacerdotes, como apóstoles, y Santa Teresita tiene un particular toque para estos tiempos, para darnos a conocer este misterio del amor misericordioso del corazón del Señor. De todo el elenco de documentos que va publicando el Papa Francisco, ha llamado especialmente la atención, tal vez ha quedado un poco discreto, la publicación de esta exhortación apostólica. Es la primera vez que el Papa dedica una exhortación apostólica a un santo, más allá de la que hizo con motivo de la figura de San José. ¿Cuál es el motivo, cuál es la razón por la que cree que ha querido poner el Santo Padre el ojo sobre Santa Teresita y dedicarle estas páginas? ¿Cuándo se presentó, además? La exhortación apostólica nos llamó la atención porque se publicó el día 15 de octubre. Y digo que llamó la atención porque todos pensábamos, el Santo Padre ya había anunciado que iba a publicar una carta, pues que iba a publicar el día 1 de octubre, que es la fiesta de Santa Teresita, ¿no? Pero el Papa lo ha dicho y lo escribe en la exhortación apostólica, que ha querido salirse de esa fecha y publicarla el 15 de octubre por dos razones. En primer lugar, para que todo lo que es el mensaje espiritual de Santa Teresita esté guardado como tesoro, ¿no?, dentro de la Iglesia, ¿no? Forma parte del tesoro espiritual de la Iglesia. En segundo lugar, y también llama la atención porque ha querido mostrar a Santa Teresita como un fruto granado de la obra de la santa reformadora española Santa Teresa de Jesús, ¿no? En línea con Santa Teresa. El Papa abunda, o por lo menos de alguna manera consagra, algo de lo que hablamos nosotros hace un año, cuando vino aquí a presentar un poco todo lo que era el jubileo, poco más o menos un año, hace unos cuantos meses, que es, se trata de una santa pues que está en el corazoncito de mucho pueblo fiel y que además ha ido jalonando el pontificado o por lo menos los pontífices han ido poniendo el ojo sobre todo en ella, y hay por tanto pues numerosas reseñas por parte de santos padres, ¿no es así? Sí, el Papa ha querido insertarse en toda la tradición de la Iglesia al escribir esta exhortación apostólica y de hecho en el número 6, ¿no?, dedica a hacer todo un elenco de lo que los papas han ido diciendo desde León XIII, que fue el Papa de Santa Teresita, el Papa que recibió a Santa Teresita porque ella quería entrar a los 15 años en el Carmelo, cosa que no estaba permitido, y fue el que la recibió. Luego fue ya quien leyó, una vez que murió Santa Teresita, la historia de un alma y se quedó admirado, ¿no? Después de León XIII llega Pío X, el Papa recoge aquí como San Pío X también ya conoce Historia de un alma, la había leído en francés, pero también le llega en italiano, y dice que es una de las santas más grandes de los tiempos modernos, una afirmación muy fuerte, ¿no? Benedicto XV es el Papa de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, y fue el que declaró las virtudes heroicas de Santa Teresita. Y un elemento bonito, no lo pone aquí en la exhortación, ya le llegó, que había muchos soldados en el frente que distribuían estampas de Santa Teresita y que se producían milagros, ¿no?, de soldados que no eran heridos por milagros de Santa Teresita, y que después de la guerra muchos fueron a dar gracias a Lisieux por haber sido curados, protegidos, pero tanto el bando aliado como el bando de los alemanes. Luego llega el Papa Pío XI, que va a ser quien la vaya a beatificar el 23 y el 25 la va a canonizar, la va a llamar estrella de su pontificado, la estrella de su pontificado. Pío XII, Pío XI también la proclama patrona de las misiones. Pío XII también es el que bendice, no estando presente, pero
pero envía una locución a Lisieux para la bendición de esa basílica impresionante que hay en Lisieux. Y luego el Papa no lo nombra aquí, pero esta mañana yo buscando así algún detalle, el Papa Juan XXIII era muy devoto de Santa Teresita y le pega, y le pega a un hombre tan sencillo, ¿no? La citaba en muchas ocasiones, ¿no? Y decía que a ella había que acudir de una manera muy especial. Dice que hablaba de la gran Teresa, Santa Teresa, y la pequeña. Dice, la pequeña tiene muchas cosas que decirnos también, ¿eh? Luego llega Pablo VI, que hay un detalle muy bonito que recoge aquí el Papa, que es que fue bautizado el mismo día que murió Santa Teresita. Y estas cosas de la providencia de Santa Teresita ofreció los últimos momentos de su vida por los niños que iban a ser bautizados aquel día, ¿eh? Entre los cuales estaba el Papa Pablo VI. Juan Pablo II, Juan Pablo I, muy poquito tiempo, aquí no lo cita, Juan Pablo II fue el Papa que la proclamó doctora de la Iglesia en el año 1997. ¿eh? El Papa Benedicto XVI tuvo una locución hablando de ella y dijo, y llama la atención que lo diga además Benedicto XVI, que estaba llamada a ser maestra de teólogos, maestra de teólogos. Él, que era un gran teólogo, pues decía que había que acudir a ella como maestra de teólogos. Y por último, el Papa Francisco, sabemos del cariño que le tiene personal, porque es una historia larga la que tiene el Papa Francisco con Santa Teresita, las rosas que le pide, pero luego aparte él, yo creo que lo ve, ¿no?, como algo que pertenece al corazón de lo que es su mensaje, que es este mensaje del amor misericordioso. Ha querido no solamente canonizar a sus padres, sino que también darnos esta carta que llama la atención, que no está dedicada a Santa Teresita, sino a la confianza en el amor misericordioso de Dios. Sí, sí. Por eso, tal vez otra de las novedades, una exhortación apostólica dedicada a un santo, a una santa en concreto, más allá de la de San José, y la manera de titularla, la ha titulado en francés, que es muy sorprendente, acostumbrados como estamos, de manera casi ininterrumpida, a títulos en latín. Lo ha llamado C'est la confiance. Sí, ha querido recoger la expresión de Santa Teresita. Esta expresión está en una carta que dirige a su hermana, Sor María del Sagrado Corazón, que es respuesta del manuscrito B, donde dice Teresita a su hermana, dice, la confianza y nada más que la confianza nos podrá conducir al amor, ¿no? Y el Papa ha querido poner en el centro del mensaje la confianza con este subtítulo, que es el que hace entender la confianza, que es en el amor misericordioso de Dios. Dice el Papa al hilo de todo esto, después de poner en contexto, de alguna manera, cómo justificar esto no es una excentricidad, es en lo que ha estado la Iglesia probablemente en los últimos 100 años. Hará bien la Iglesia en poner el ojo, poner atención en el mensaje de Santa Teresita. ¿Cómo lo va desglosando el Papa? ¿O cuál le parece que es el meollo de todo lo que aporta la Santa? El Papa desde el principio dice que es importante, ve necesario, ¿no?, recordar y profundizar, utiliza la palabra profundizar en el mensaje espiritual de Santa Teresita. Y él lo que va a hacer es desgranar los elementos fundamentales de este mensaje, que es el caminito, pero desde una perspectiva que es muy personal, y cuando hablo personal, no personal como persona, sino como Papa, que es el aspecto de la misión. El Papa desde el principio, con la Evangelii Gaudium, pone a la Iglesia en ese dinamismo misionero que ya viene, ¿no?, pues de la Evangelii Nuntiandi, ¿no? La Iglesia tiene que salir, ¿no?, ir a buscar, ¿no?, a los que están fuera, a las periferias, ¿no? Y ve el Papa Francisco que Teresita nos muestra el alma de la misión. Para emprender este camino, la Iglesia tiene que ir a Teresita para saber dónde está el alma de la misión. Que es probablemente lo que más le llama la atención al Papa Francisco, probablemente lo que dices, el muy de hacia afuera, o de salir al encuentro, no tanto en el caminito, sin despreciar el caminito, como la actitud misionera de la Santa. Es probablemente lo que más le llama la atención al Papa. O sea, yo creo que el Papa, evidentemente, se ha fijado en Santa Teresita como misionera, pero el Papa va mucho al alma de Santa Teresita, porque el Papa sabemos que es un hombre profundamente espiritual y él lee, ¿no?, este mensaje de Teresita como el lugar donde hay que beber para que la Iglesia sea verdaderamente misionera, ¿no? Ahora explicaremos un poquito más cómo lo va desgranando, pero yo creo que sí es verdad, esa dimensión misionera del Papa, pero luego también ese aspecto espiritual que el Papa Francisco regala a la Iglesia, de la importancia de vivir una profunda vida interior para que la misión sea auténtica. Dice el Papa textualmente, en una frase muy coherente con su manera de explicar las cosas, y que pues a veces ha costado entenderla o ha habido que mirar en todos los aspectos. Dice el Papa textualmente, la evangelización se realiza por atracción y no por proselitismo o presión. ¿Qué quiere decir con esto?
Aquí lo ha recogido con Santa Teresita y yo creo que es el lugar de todo su magisterio donde lo ha explicado con más profundidad, porque lo ha dicho muchas veces, ¿no? Incluso a veces hemos podido ver a gente que lo ha interpretado mal, ¿no? Bueno, es que ¿qué quiere decir? Que no hay que ser misioneros, por el amor de Dios. El Santo Padre está siempre diciendo que tenemos que ser misioneros, ¿no? Pero el Papa habla del modo de ser misioneros, que es el modo propio de la Iglesia, ¿no? Que es el del enamorado, ¿no? El que está enamorado pues comunica lo que tiene en el corazón, ¿no? Y Santa Teresita esto lo vivió de una manera muy particular, siguiendo además esa perspectiva que ella recoge de ese texto, el Cantar de los Cantares, que aquí el Papa ha recogido, ¿no? Atráeme y correremos, atráeme y correremos. Dice que el alma que es atraída por el amor de Dios atrae, ¿eh? Dice, de la misma manera que un torrente de agua desemboca en un océano, ese alma que es atraída hace que todo lo que va con ella desemboca en ese océano del amor de Dios, ¿eh? Bien, aquí hay un texto que me parece que es una maravilla, ¿no? Que cita aquí el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco, del manuscrito C, ¿no? Donde queda resumido esto, ¿no? De Teresita. Esa es mi oración. Yo pido a Jesús que me atraiga a las llamas de su amor, que me una tan íntimamente a Él, que sea Él quien viva y quien actúe en mí. Siento que cuanto más abrase mi corazón el fuego del amor, con mayor fuerza diré, atráeme. Y que cuanto más se acerquen las almas a mí, pobre trocito de hierro, si me alejase de la hoguera divina, más ligeras correrán tras los perfumes de su amado, porque un alma abrasada de amor no puede estarse inactiva. Aquí está el corazón de la misión, ¿eh? Hombre enamorado que comunica lo que tiene el corazón, que es el amor a Dios. Y aunque es lo que más atrae a la sensibilidad del Papa Francisco, esta actitud, este celo misionero, no dejamos de entenderlo desde lo que se habla siempre que nos acercamos a la figura de la Santa de Lisieux, que es el caminito, ¿no? Y el caminito que tiene como origen la humildad. Lo hemos hablado aquí también con el Padre Castro y con tantos otros, la humildad. ¿Cómo enfoca todo esto el Papa? ¿O si abunda en todo esto? El Papa, desde el principio, en el capítulo 2, nos dice que el alma, ¿no? de esta confianza es el caminito. Ya la misma palabra caminito, ¿no? Caminito, quiere decir camino que se estrecha, pequeñito, pequeñito, sí. Ya nos habla de muchas cosas, ¿no? Y para Teresita esto de caminito, ¿qué significa? Que para poder pasar por ahí hay que hacerse pequeños, ¿eh? Hay que hacerse pequeños, ¿no? Entonces la humildad, entendida en Teresita desde esa visión tan teológica, ¿no? Es la comprensión de que Dios es Dios y que nosotros somos criaturas, ¿eh? Esa es la humildad. A veces parece como que la humildad es yo no valgo para nada, y eso muchas veces falta es orgullo, de autoestima, ¿no? Es orgullo, porque mucha gente que va diciendo por ahí. No, Teresita la humildad la pone en el lugar cristiano, que es la humildad, es esa virtud en la que nos reconocemos ante Dios como somos criaturas, ¿no? Y muy amados, ¿no? Y por eso Teresita escribe la humildad con esta expresión que también le dirige a su hermana, ¿no? Está en el manuscrito. Lo que le agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza, ¿no? Aquí el Papa recoge también un texto precioso de Santa Teresita. Dice, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible. Tendré que soportarme tal cual soy con todas mis imperfecciones. Pero quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto, muy corto, por un caminito totalmente nuevo, ¿no? Y desde esa experiencia de su pobreza, Teresita va a descubrir en qué consiste, por tanto, el ir a Jesús, dejarme llevar por Él. El que se hace pequeño se dispone para que Dios actúe en él, ¿no? Y ella encuentra una imagen, que es la del ascensor, ¿eh? Por eso escribe, dice, de la misma manera que los ascensores nos suben, ella había visto algún ascensor en los viajes que había hecho, entonces nosotros los vemos habitualmente, pero ella había visto algún ascensor, que le había llamado mucho la atención. Y entonces ella, con esta imagen del ascensor, encuentra la respuesta a ese deseo que tenía de saber cómo llegar a Jesús. Dice, mi ascensor serán tus brazos, oh Jesús, ¿no? Es decir, el que se hace pequeñito se deja coger por Jesús, ¿no? Que nos lleva hasta lo más profundo de su corazón. Como una madre, ya coge esos dos textos, ¿no? Como una madre acaricia a sus hijos, dice Isaías, o que bien en Proverbios, ¿no? Venid a mí, los pequeños, venid a mí los pequeños. De manera que la humildad es el paso imprescindible, acaso sea el primer paso, la humildad, para adquirir confianza, ¿no? Para crecer en confianza, que como decías, pues es el título de la encíclica y probablemente lo que está un poco en el centro de todo. En el principio la humildad, al final el celo evangelizador o el celo misionero, pero en el centro la confianza. ¿Confianza en qué? ¿En quién? ¿Y confianza en cuántos aspectos de la vida? Bien, el Papa
cuando comienza la encíclica dice, solamente con esta expresión, la confianza y nada más que la confianza, Santa Teresita era digna de ser declarada doctora de la Iglesia. Y además que lo diga así, ¿no? Costó el doctorado de Santa Teresita, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta expresión quiere decir que el que confía lo tiene todo, ¿no? El que confía ama, el que confía ama, ¿no? Bien, entonces, ¿dónde está la explicación de la confianza en este caminito, ¿no? El que es pequeño y pone su mirada en Dios, pone la mirada en ese padre, en esa madre, ¿no? Esa es la imagen de Dios que tiene Teresita, se pone en sus manos y sabe que le va a llevar a buen puerto, ¿no? Sí. Eso es la confianza. Y entonces, cuando él habla de la confianza, la desarrolla en esa dimensión que es integral, que lo integra todo, que se llama el abandono, ¿no? Dice, cuando uno confía en todas las dimensiones de su vida, dice el Papa, entonces se abandona, ¿no? Entonces, el abandono no es algo que, bueno, que se refiere solamente a algún aspecto de mi vida, sino que el que se abandona en todo, ¿no? Y por eso la persona que vive abandonada, ¿no?, en las manos de Dios, a veces ha interpretado este abandono como una actitud, bueno, pues ya no hago nada. Y el Papa aquí también lo explica, ¿eh? El Papa dice, no, el que se abandona no es el que no hace nada, sino aquel que confía plenamente en que Dios es el que lo hace todo, con mi colaboración. Habla aquí de los méritos, habla de la colaboración humana, pero no pone su confianza en sus fuerzas, en lo que yo he hecho, en mis cualidades, sino que la confianza la pone en la acción de la gracia. Y aquí el Papa subraya un elemento fundamental del caminito, que es la primacía de la gracia. En la vida cristiana es Dios el que mueve al hombre. Evidentemente, nosotros los católicos eso lo afirmamos con toda claridad, ¿no? Tenemos que colaborar, pero si Dios no nos mueve, no podemos hacer nada. Pero por otro lado, cuando sabemos que Dios nos mueve, entonces es cuando nos podemos colaborar. Y la colaboración nuestra consiste en confiar. En la confianza. También se habla del doctorado de Santa Teresa, o por lo menos sale a relucir, por lo menos su excelencia dentro de la reflexión eclesial, dentro de la espiritualidad eclesial, se habla de ella, que es un tema muy recurrente siempre que se habla de la figura de Santa Teresita. Yo recuerdo al padre Secundino, cuando estuvo aquí recientemente, de se ha vendido más libros que todos nosotros juntos y todas aquellas cosas. Habla el Papa también de su excelencia. ¿En qué consiste este doctorado de la ciencia del amor, del que habla el Papa Francisco, que recoge de pontificados anteriores? O sea, el que de alguna manera se refirió a Santa Teresita como la doctora de la ciencia del amor fue Juan Pablo II en la carta apostólica con la que la proclama doctora de la Iglesia, ¿no? Es la doctora de la ciencia del amor, ¿no? Bien, aquí el Papa, en este desarrollo que va haciendo el caminito, primero nos habla de la humildad, de la confianza, va a llegar al cauce, que es el amor, ¿no? Y va a explicar el Papa en qué consiste precisamente esta ciencia del amor de Santa Teresita, ¿no? Está como muy resumida en los epígrafes de este tercer capítulo en el que él entra, ¿no?, en este misterio del amor. El primer capítulo, el primer epígrafe, la caridad como trato personal de amor. Es decir, Teresita aprende la ciencia del amor tratando personalmente con Jesús, ¿eh? Y hay una expresión de Teresita, corazón a corazón, corazón a corazón. Ella le dice, esta expresión está aquí recogida, le dice a su hermana, que había estado en un viaje en París, yo no veo la devoción al corazón de Jesús como los demás, sino que la veo como un corazón a corazón, un cœur à cœur, un intercambio de amor con Jesús, ¿no? Ahí Santa Teresita aprende lo que es el amor, ¿eh? Ella ve pues cómo Jesús tiene sed de amor contemplando la cruz, ¿no? Y dice, y yo quiero corresponder a esa sed de amor que tiene Jesús, ¿no? Ese sería como el primer aspecto, ¿no? Responder al amor. El segundo aspecto, en el que el Papa aquí se va a centrar de esta ciencia del amor, el amor más grande, la mayor sencillez, ¿eh? El amor Teresita lo entiende como algo que estamos llamados a vivir todos, ¿eh? Aquí hay un elemento que es fundamental, ¿no? En la doctrina de la Iglesia, pues a partir del Vaticano II se ha reforzado mucho, que es la llamada universal a la santidad, ¿no? ¿En qué consiste la santidad? En la vocación, en el amor, que es lo fundamental, ¿no? Y Teresita dice, esto todos lo podemos vivir, todos lo podemos vivir. Y donde nuestra vida cotidiana, ¿eh? Y por eso el Papa utiliza esta expresión que me parece muy luminosa, el amor más grande, la mayor sencillez. Incluso tiene aquí una expresión que llama la atención, dice, es la vida mística, esto es la vida mística, porque la santidad es la vida mística. Este es un tema que se habló muchísimo, la famosa cuestión mística, ¿no? Parecía como que la vida mística es solamente los fenómenos extraordinarios. No, sí. La vida mística es la vida según la acción de los dones del Espíritu Santo, la vida de santidad. Dice, esta es la vida mística, que aun privada de fenómenos extraordinarios, se propone a todos los fieles como experiencia diaria de amor, ¿no? El Papa aquí antes había subrayado que esto de dónde brota del bautismo, ¿no? Todos estamos llamados a vivir esta vocación en virtud de que estamos bautizados, ¿no? Bien, y aquí cita el ejemplo de la Virgen, que es quien nos ha mostrado
cómo vive esta vocación del amor en medio de la sencillez de la vida, ¿no? Santa Teresita siempre decía que ya no le gustaban las predicaciones de los sacerdotes de su tiempo sobre la Virgen porque la ponían como ahí muy arriba, ¿no? Porque hablaba mucho de sus prerrogativas, que estaba bien, pero dice, es que yo la veo tan sencilla la Virgen. Y de hecho, en mayo del 97, 1897, le queda muy poquito para morir a Santa Teresita, dedica una de las poesías más preciosas que tiene, que está dedicada a la Virgen, y el Papa recoge este trocito, yo simplemente cito el principio que dice, yo sé que en Nazaret, madre llena de gracia, viviste pobremente sin ambición de más, ni éxtasis, ni raptos, ni sonoros milagros. Tu vida embellecieron, reina del santoral. Es decir, que la vida mística no consiste en éxtasis, en raptos, sino en vivir una vida sencilla como la vive María. Y la tercera parte de esta ciencia del amor es en el corazón de la Iglesia. Aquí también el Papa recoge ese texto maravilloso, ¿no?, del manuscrito de Tobé, cuando Teresita anda buscando cuál es su vocación, iba diciendo que quiere ser mártir con el martirio más grande, que no ha sufrido ningún mártir, y llegar a la cruz, al lugar más lejos de la tierra, y doctor y sacerdote para hacer bajar a Jesús. Bueno, empieza, parece que Teresita hay un momento que se vuelve loca, ¿no?, diciendo todo lo que quiere ser, ¿no? Dice, yo buscaba, pero no había ninguna de estas vocaciones que acabara de satisfacer el deseo que yo tenía, hasta que cogí a San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 13, y vi que la Iglesia era como un cuerpo que tenía diversos miembros, que tenía un corazón. Y dice, ahí, que está recogido, encontré mi lugar. En el corazón de la Iglesia, mi madre, yo ser el amor. Mi vocación es el amor, ¿no? El Papa recoge esto y dice, ¿dónde debemos de vivir el amor? ¿Dónde debemos de vivir esta vocación? En la Iglesia. Y aquí dice algo muy importante el Papa, y me parece como muy indicado para estos tiempos. Dice, tenemos que aprender a mirar a la Iglesia no desde los pecados y las miserias de la institución eclesiástica. Además utiliza la palabra institución eclesiástica, ¿no? Que está muy bien, porque a veces decimos la Iglesia es pecadora, no, la Iglesia es santa, y el Pablo dice, la hemos de mirar desde su corazón ardiente, que es donde vivía Teresita. Una palabra también muy importante del Papa. Muy bien, y en medio de todo esto que estamos viviendo, en medio del sínodo, con tantos temas pendientes, con tantas urgencias, el Papa está convencido que Santa Teresita provocará una lluvia de rosas. ¿A qué se refiere el Papa con todo eso? ¿O qué es lo que el Papa apunta que tal vez necesitemos de parte de la Santa? Yo creo, por lo que veo y que he leído aquí en la exhortación apostólica, ¿no?, el Papa llama mucho la atención porque le ha dado un título nuevo a Santa Teresita, que es doctora de la síntesis, ¿no? De la síntesis, ¿no? Y dice que está llamada a iluminar su mensaje, no solamente a teólogos y a moralistas, también a pastores. O sea, como que tiene que iluminar Teresita. Primera rosa, que yo creo que el Santo Padre le pide, ¿no?, que sepamos vivir lo esencial. Santa Teresita nos ayuda a vivir lo esencial. Que lo esencial no quiere decir que no haya cosas que a veces no son esenciales, que si caen, cae lo esencial. A veces al Papa se le interpreta un poco así, ¿no? Se dice, no, es que no insisten. No, pero el Papa está como yendo al alma de la Iglesia, ¿no? Al alma de la Iglesia, que es el amor, ¿no? Por eso es la doctora de la síntesis, ¿no? Y luego, el Papa desgrana de alguna manera como este aspecto, en el número 52, en elementos por los que él considera que Teresita tiene un mensaje para estos tiempos, ¿no? Los leo un poquito porque me parece que es muy iluminador. Dice, en un tiempo que nos invita a encerrarnos en los propios intereses, Teresita nos muestra la belleza de hacer de la vida un regalo. En un momento en el que prevalecen las necesidades más superficiales, ella testimonia la radicalidad evangélica. En un tiempo de individualismo, ella nos hace descubrir el valor del amor que se vuelve intercesión. En un momento en el que el ser humano se obsesiona por la grandeza y por nuevas formas de poder, ella señala el camino de la pequeñez. En un tiempo en el que se descarta a muchos seres humanos, ella nos enseña la belleza de cuidar de hacerse cargo del otro. En un momento de complicaciones, ella puede ayudarnos a redescubrir la sencillez, la primacía absoluta del amor, la confianza, el abandono, superando una lógica legalista eticista que llena la vida cristiana de observancias o preceptos y congela la alegría del Evangelio. En un tiempo de repliegues y cerrazones, Teresita nos invita a la salida misionera, cautivados por la atracción de Jesucristo del Evangelio. De tal manera que a mí me parece que el Papa le encomienda a Teresita toda la inquietud de su pontificado. Porque aquí encontramos como resumidas las cosas en las que él ha insistido continuamente. Dice, todas estas cosas que yo entiendo que el Espíritu Santo pide para la Iglesia, se las encomienda a Teresita para que las vivamos. Estas son las rosas que pide Francisco para la Iglesia para estos tiempos. Muy bien, pues lo dejamos ahí emplazado. Está publicada, ¿verdad?, por Paulinas, me da la impresión,
y la pueden encontrar fácilmente también en internet. Sí. Tiene que haber PDFs por ahí ya. Y le invitamos a la gente a que se acerque, que la lea. No, las exhortaciones apostólicas no son muy amplias, ¿verdad? Son lecturas más bien... Y además que uno piensa que lo que el Papa quiere es que con esta exhortación vayamos a Teresita, ¿no? Y yo creo que es lo más importante que tenemos que hacer. Aparte de leer la exhortación, acercarnos luego a leer especialmente Historia de un alma y luego las demás cosas, ¿no? Pero uno conoce esto cuando se acerca a ella y cuando trata con ella, que también es muy importante. Estamos empezando este mes de devoción por todos los santos, todos los difuntos. ¿En qué nos podría ayudar la lectura, la figura de Santa Teresita? ¿En qué nos puede ayudar a vivir la espiritualidad de este mes de noviembre? Santa Teresita tiene su mirada siempre puesta, como todos los santos, en el cielo, ¿no? Muy en la tierra, porque Santa Teresita de beata no tiene nada, ¿no? Sino que vive con los pies en el suelo, pero con la mirada puesta y su corazón en el cielo. Y hay algo que llama mucho la atención de Teresita, es la relación que tiene con los santos, ¿no? Especialmente con sus hermanitos, ¿eh? Sabemos que Teresita tuvo 4 hermanos que murieron muy prontito y les encomendaba muchas cosas. Una de las cosas que les encomendó, varias cosas, ¿eh? Pero una cosa, ella tuvo una enfermedad espiritual que se llama los escrúpulos y ella dice que sus hermanitos del cielo le curaron de esto, ¿no? Luego también ella se va a encomendar de una manera muy especial a sus padres, ¿no? Claro que se les tiene un cariño muy especial. Pero hay un momento de la historia de Santa Teresita que llama mucho la atención, ¿eh? Que es cuando ella pasa la noche oscura. Ella pasa la noche oscura 18 meses. Ella estaba ahí en un momento de mucha tentación y de mucha purificación y deseaba tener un sueño, ¿no? Cuenta Teresa que tuvo un sueño, escuchó Jesús esa petición, ¿no? Y de repente se le apareció en el sueño varias religiosas, ¿no? Entre las cuales había una que se acercaba, ¿no? Y que le levantaba el velo, estaban con el velo puesto, y que la envolvía en su velo y que le sonreía. Dice, esa religiosa era la Beata Ana de Jesús, la Beata Ana de Jesús, fundadora del Carmelo en Francia, ¿eh? Que Teresa dice que claro, me dio mucha alegría pensar que ella me miraba con ese cariño, pero no porque le mirara a la Beata Ana de Jesús, porque ella dice, esa hermana, yo prácticamente sabía muy poco de ella, se debe hablar poquito en el Carmelo de Francia de la Beata Ana de Jesús, pero el caso dice, si me miró con este cariño a la Beata Ana, que yo conozco poco y trato poco, ¿cómo me tendrán que mirar todos los moradores del cielo que me quieren tanto, ¿no? Y esto le llenó de confianza. Por un lado, yo creo que nos ayuda mucho en este mes de noviembre que vamos a empezar, este mes de los santos, nos ayuda mucho a saber que en el cielo están aquellos que nos quieren tanto. Y también a pedir por las almas del purgatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque pedimos para que aquellos que hemos querido tanto y que pueden estar en el purgatorio, para que pronto nos puedan mirar con ese cariño de los santos desde el cielo. Muchísimas gracias, don José María, por habernos acompañado a lo largo de este jubileo. Intuyo que se abrirán nuevos jubileos, nuevas ocasiones jubilares y también le pediremos que nos ayude a situar y a vivir de la mejor manera posible. Muchísimas gracias. A vosotros.